Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde. Rodrigo Guerra a sus órdenes, bienvenidos. Estamos transmitiendo para el canal de GW Abogados, tanto en Facebook como en YouTube. Estamos en una edición más del programa Derecho para Todos y espero que sea de su agrado. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de las convivencias de los menores con sus padres después de la separación. Este tema es sumamente interesante, sumamente importante porque se presta a muchas dudas, obviamente se presta a muchos conflictos entre las partes y más aún cuando no se tiene el conocimiento de aquello que sucede en caso de que exista separación de cónyuges o en su caso de separación de concubinos. Es decir, aquellos que tienen la patria potestad de los hijos, que hayan sido procreados dentro de un matrimonio o fuera del matrimonio, pero a fin de cuentas existe la filiación con sus padres, pues bueno, deben estar completamente protegidos. Y es precisamente sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a empezar compartiendo un poco de información en forma de antecedente respecto a cuál sería el motivo por el cual se lleva a cabo la separación de los padres con sus hijos. Primero, hablando del caso del matrimonio, en caso de que los cónyuges decidan dar por finalizado el vínculo matrimonial, si esto se hace de manera formal, es decir, se plantea el divorcio ante la autoridad judicial correspondiente, que es un juez familiar, y existen hijos procreados dentro de este matrimonio, lo obligado es que previo a que se decrete la disolución del vínculo, se tenga que plantear también un convenio dentro de la propia petición de divorcio en la cual se estipulen los derechos y obligaciones que se generan sobre los hijos. Recordemos que sobre los hijos existen varios derechos y también varias obligaciones. ¿Cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones? Primero, sobre los hijos recordemos que los padres, aun cuando se divorcian, nunca pierden la patria potestad. Este es un tema que se presta a mucha duda, a mucha inquietud, pensando que por el simple hecho de separarse los padres, los hijos se quedan sin la protección del derecho a patria potestad que sus padres les dan. Hay que recordar que el derecho de patria potestad es el derecho de ser reconocido por filiación, por legalidad incluso, respecto a los hijos. ¿A qué me refiero con esto? El derecho de patria potestad es el derecho que ejercen los padres sobre los hijos en el entendido de que éste va encaminado a salvaguardar, a cuidar, a proteger a sus propios hijos. Entonces, ¿cómo se adquiere la patria potestad? La patria potestad se adquiere por el reconocimiento directo de los hijos. ¿Y qué entendemos por el reconocimiento de los hijos? Pues bueno, en el momento en el que se acude ante la autoridad civil, que en este caso es el juez del registro civil o al registro civil directamente, y se lleva a cabo el reconocimiento de un hijo, sea por nacimiento o por propio reconocimiento personal. Pongo los ejemplos. Cuando un niño nace, ese niño tiene que ser registrado. Si este niño es registrado por ambos padres, a partir de ese momento en el que se expide el acta de nacimiento correspondiente, los hijos adquieren la patria potestad del menor. Hay algunos casos en los que el registro se hace posterior y me refiero a que puede que el niño ya tenga varios años de vida y aún así se puede dar el reconocimiento de un menor si es que la madre específicamente está de acuerdo con ello. Hay muchos casos en los que el registro de los hijos se hace única y exclusivamente por la mamá. Esto en cualquier momento puede variar, insisto, en caso de que el padre decida reconocerlo. Esta cuestión del padre me gustaría tocarla en otra emisión. Sin embargo, en el momento creo que con esto es más que suficiente para comprender cómo surge la patria potestad. Insisto, es a través del reconocimiento que se hace frente a los hijos. Una vez que el derecho de patria potestad se tiene, es decir, una vez que somos reconocidos legítimamente como los titulares de la patria potestad, tendremos que cumplir con otro tipo de obligaciones. Esas obligaciones no desaparecen por el simple hecho de habernos separado de la mamá, por el simple hecho de desconectarnos tampoco de los hijos. Esto lo debemos entender y tener sumamente claro porque hay ocasiones en las que se piensa que a consecuencia del divorcio los padres pierden la patria potestad. Reitero, este derecho
no se pierde a consecuencia de un divorcio o en su caso a consecuencia de la separación de concubinos si no hay un matrimonio de por medio. ¿Qué es lo que se tiene que resolver entonces? Al momento de plantearse la solicitud de divorcio, si hay hijos de por medio, estos hijos tienen que estar completamente protegidos por la ley y la autoridad familiar así lo va a determinar. Es decir, se van a tener que salvaguardar varios elementos, varias cuestiones relacionadas con los hijos, entre las cuales están, primero, dejar en claro que no se pierde patria potestad. Segundo, que ambos padres están obligados en otorgar alimentos a sus hijos. Tercero, ¿quién tendrá derecho sobre la guardia y custodia de él o de los hijos? Y cuarto, ¿quién tendrá derecho a ejercer las convivencias y visitas sobre sus propios descendientes? Este último elemento es el que tenemos y vamos a desarrollar el día de hoy. Las convivencias y visitas sobre los hijos o con los hijos de aquellos padres que se encuentran separados, sea por divorcio, sea porque finalizó el concubinato con su pareja. Entonces, primero, obviamente al separarse los padres de estos menores, solamente uno de ellos podrá tener el derecho de guardia y custodia, entendiendo que la guardia y custodia es el derecho que tiene uno de los padres para cuidar y proteger directamente con derecho de pernocta, es decir, que el niño duerma, que el niño viva con ellos durante un tiempo determinado. Comúnmente la guardia y custodia se da a favor de la madre. Sin embargo, esto no es obligatorio, esto no es en este solo sentido. La guardia y custodia puede ser para el padre o para la madre. No hay ninguna limitante con esto y más adelante les voy a explicar el por qué. Pero entonces, entendiendo que ambos padres tienen que proporcionar alimentos, pero el niño va a vivir con uno o con una, el otro es el que adquiere el derecho de convivencias y visitas. Es decir, si el niño vive con la mamá porque la mamá tiene la guardia y custodia de los menores, el papá sigue teniendo patria potestad, pero no tiene guardia y custodia sobre sus hijos. Sin embargo, tiene derecho a convivencias y visitas con ellos. ¿Qué son las convivencias y visitas entonces? Es el derecho tanto de padres como de hijos para que exista y para que se mantenga la relación y la comunicación entre ellos sin importar que uno de estos ya no habite el mismo domicilio. Esa es la diferencia, esa es la cuestión importante que debemos de dejar completamente clara. Entonces, continuando con esta situación, las convivencias y visitas es el derecho que tiene aquel, repito, que no vive con sus hijos, pero que no se le puede limitar de ninguna manera el que siga teniendo comunicación con ellos. Quiero hacer aquí un paréntesis para especificar algo sumamente importante. Hay muchas ocasiones en las que la madre o el padre, es decir, aquel que ejerce la guardia y custodia, no permite las convivencias y visitas con los hijos. Es más, hay muchos casos en los que incluso nos limitamos, nos bloqueamos para que el padre o la madre de mis hijos pueda convivir con mis hijos, pero también él siga haciendo su propia vida. Pensamos que podemos limitar que el padre pueda establecer una nueva familia, pueda establecer una nueva relación y que por ende por eso no puede convivir con nuestro hijo. Eso es totalmente incorrecto. No podemos limitar a aquel que ejerce el derecho de convivencias y visitas por el simple hecho de que ya tiene una nueva familia, por el simple hecho de que ya tiene una nueva pareja. Ojo, hay mecanismos también establecidos en la ley en las que si aquel que tiene la guardia y custodia cuenta con un temor fundado de que la pareja del papá o de la mamá no es apta para convivir con los menores, se le puede someter a determinados estudios, a determinadas pruebas para corroborar si realmente es apta o apto. Pero esto no va enfocado a aquel que ejerce la guardia y custodia y mucho menos a aquel que ejerce la convivencia y visita. Es decir, la convivencia y visita debe de reconocerse y debe de respetarse si así ya está determinado por la autoridad. Es por eso que todos estos elementos se plantean desde el momento en el que se hace del conocimiento del juez que existe una controversia respecto a los menores, que puede ser un juicio de controversia del orden familiar relacionado
o enfocado específicamente en los niños, o bien a consecuencia de un divorcio, también incluso a consecuencia de la finalización de un concubinato. Las convivencias y visitas, lo más recomendable es que sean lo más abiertas posibles, lo más amplio que se pueda. Entendiendo por esto que no existe ninguna limitante para que los padres convivan con sus hijos, salvo aquellas que las propias partes planteen, salvo aquellas medidas que las propias partes pretendan hacer valer ante la autoridad, pero que realmente siempre van a perjudicar a los propios menores. ¿A qué me refiero con esto? Creo que lo más sano es que aquel que tiene el derecho de convivencias y visitas pueda estar completamente en contacto y en comunicación con sus hijos, siempre y cuando no afecte su libre desarrollo, su libre crecimiento y sus actividades formales. ¿Qué significa esto? Que tal vez no puedo ver a mi hijo de 9 a 11 de la mañana todos los días porque es el horario educativo, no lo puedo ver a las 10, 11 de la noche porque es su horario de descanso. Si tiene alguna actividad extraescolar, tengo que respetar esas actividades extraescolares de mis hijos, precisamente para permitir su libre desarrollo, su libre crecimiento. Esto está consagrado a nivel constitucional, gracias, a nivel constitución local y también en el Código Civil. Recordemos que las cuestiones relacionadas con los menores se encuentran salvaguardadas, se encuentran legisladas en los códigos civiles de cada entidad federativa. Tal como lo hemos platicado anteriormente, yo me baso en el Código Civil para la Ciudad de México, que es el lugar en el que nos encontramos. Bueno, pues empezaré con las pausas a consecuencia de las preguntas que nos van planteando para poderlas resolver, para poderles dar un poco más de información. Sin embargo, también consideren que en caso de requerir una asesoría formal, con mucho gusto estamos a sus órdenes. La primera pregunta dice, mi expareja tiene la guardia y custodia sobre mi hija, pero no me permite salir del país con mi hija. ¿Qué puedo hacer? Bueno, no se puede limitar a aquel que tiene derecho de convivencias y visitas a que pueda vacacionar, al que pueda transitar libremente con sus hijos. No se puede. La única limitante es que exista un riesgo justificado, que exista un temor justificado ante las autoridades, no entre las partes, es decir, no entre los papás, de que pueda haber un peligro de que se sustraiga a la menor o al menor o de que se les retenga, que no es lo mismo. Se puede retener a un menor o se puede sustraer. Vale la pena comentar aquí que no procede el secuestro, no es como tal una privación de la libertad con fines de pedir un rescate, entonces no habría un secuestro entre los hijos, no habría la privación ilegal, pero sí habría sustracción de menor o en su caso retención de menor, que son las figuras que pueden hacer valer las partes. Esto es ámbito penal, pero creo que vale la pena que lo consideren. Entonces, de acuerdo a lo que nos preguntan, mi respuesta sería el plantearles que es inviable, que es ilegal, que una parte se resista a yo poder viajar con mis hijos. Es completamente ilegal. Incluso hay mecanismos judiciales a través de los cuales, en caso de que la madre o el padre de mi hijo no me permita viajar con ellos, si lo solicito al propio juez familiar, él me puede dar esa autorización y él me tiene que dar esa autorización. Y bueno, esto es precisamente parte del derecho a las convivencias y visitas. Pero más allá de esta pregunta, pues bueno, quiero plantear cuáles son todos los efectos de las convivencias y visitas a los que tienen derecho los hijos y también los padres. Repito, tanto los hijos como los padres tienen derecho a que se les respete y reconozca esta cuestión legal. Los padres y los hijos tienen derecho a tener comunicación telefónica, tienen derecho a tener comunicación a través de videollamadas, tienen derecho a saludarse, tienen derecho a que el padre los pueda ver en los eventos académicos, en los eventos extraescolares, tienen derecho también a pasar días y dormir en casa de aquel que tenga el derecho de convivencia y visita, tienen derecho a viajar, tienen derecho a estar con ellos en sus cumpleaños, el día del padre o la madre respectivamente, a que los periodos vacacionales como un consejo sean de manera equitativa, es decir,
Si en Semana Santa los niños tienen 2 semanas de vacaciones, una semana con el papá, la siguiente semana con la mamá. Si en verano tienen un mes, pues bueno, 2 semanas con cada uno. Navidad y Año Nuevo, lo más recomendable es que sea en forma alternada. Si este año al niño le toca estar con su mamá, en Navidad, Año Nuevo le correspondería con el papá y el siguiente año viceversa, el siguiente año al revés. Es muy sano también que los cumpleaños de los menores se festejen de forma conjunta. Si no es viable, si no es posible celebrar los cumpleaños de los hijos en forma conjunta, pues bueno, cada uno tendrá que festejarlo en aquellos días que le correspondan. Vale también la pena mencionar que por lo menos aquel que tiene el derecho de convivencias y visitas puede pasar 2 fines de semana, por lo menos 2 fines de semana con sus hijos de manera corrida, es decir, podría recogerlos el día viernes en la escuela y regresarlos al domicilio de su otro padre o madre que tiene la guardia y custodia el domingo a las 5 o 6 de la tarde, que es un horario adecuado, sin ningún inconveniente. Esto no significa que en todos los casos se pueda llevar así. Estoy simplemente haciendo algunos planteamientos sobre cuáles son los alcances de las convivencias y visitas. Reitero, es válida la comunicación telefónica, es válida la comunicación por otro tipo de medios de comunicación, las vacaciones que sean en un porcentaje igual, periodos vacacionales, días festivos, cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, etc. Es válido también que sea en forma alternada y esto le va a dar mucho más seguridad, mucho más tranquilidad a los niños. Recordemos que los hijos no son moneda de cambio, no es un elemento que se puede utilizar para negociar dentro de un juicio cuestiones económicas, que desafortunadamente así se hace. En muchos casos por las propias partes, perdón, que son los papás, o en algunos otros casos por consejo del abogado. No nos dejemos llevar por los sentimientos, entendamos que el derecho de los niños es completamente ajeno a los conflictos de los padres y es en este aspecto en el que nos tenemos que enfocar. Tanto el artículo 4 de la Constitución Federal, entre otros elementos, estipula el interés superior del menor. Esta figura actualmente es sumamente protegida, sumamente reconocida, que es el interés superior del menor. Y lo saco a colación porque va a depender mucho del niño la decisión que tome el juez. Al día de hoy, el interés superior del menor obliga a las autoridades a que tomen en consideración la propia voluntad de los menores. Es decir, no se va a enfocar el juez en el dicho del papá o en el dicho de la mamá, sino que en aquellos casos en los que se advierta que el niño es apto para emitir su opinión, la tiene que dar o la puede dar ante la propia autoridad judicial, que no es lo más sano porque es someter al niño a acudir a un juicio, pero si es necesario a consecuencia de tantos conflictos que hay entre los padres, pues bueno, el juez lo va a ordenar. Esto obliga entonces a que los padres lleven a sus hijos al juzgado y ante el juez, ante un representante del DIF, ante un ministerio público, aclarando que los papás no van a estar ahí, el juez le pregunte al niño y el niño le manifieste todo lo que opina sobre lo que está sucediendo en este caso. Si la mamá le dijo que hablara mal del papá, si el papá lo amenaza o lo golpea, si es feliz con la mamá, si es feliz con el papá, etc. En aquellos casos entonces en los que no se pueden poner de acuerdo los padres respecto a quién va a tener el derecho de guardia y custodia y quién tiene el derecho de convivencias y visitas, es decir, cuando hay conflicto para ver quién se va a quedar con los niños, si el niño cuenta con una edad considerable y puede darse a entender, el juez debe de tomar en cuenta su opinión. Es aquí donde muchas veces las partes se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no comprenden que la principal cuestión que se está resolviendo es la estabilidad de sus propios hijos. Hablando del divorcio solamente como un elemento adicional, recuerden que ya hemos platicado que el divorcio basta con que una de las partes lo solicite para que se dé en automático el divorcio. Ya no hay una controversia, la otra parte no se puede oponer. Sin embargo, en las cuestiones de los menores se tienen que estipular muchas cuestiones adicionales para poderlos salvaguardar. Tan es así que cuando hay una cuestión relacionada con los hijos, se tiene que designar una cantidad de alimentos en forma provisional, se tiene que designar quién tendrá la guardia y custodia provisional de los niños mientras se resuelve la controversia,
se tiene que designar un régimen provisional de convivencias y visitas. En esta plática, amigos, específicamente estamos tocando los temas relacionados con las convivencias y visitas. Bueno, gracias. Una pregunta más. Mi hijo tiene 10 años, en su momento fue registrado por mis padres. Ahora su padre quiere verlo. ¿Puedo hacerlo de manera legal? Si él nunca se hizo cargo ni lo reconoció, ¿puede convivir con él? Pues miren, es una pregunta interesante, un poco confusa, pero hay cuestiones personales y cuestiones legales que tenemos que aclarar. Primero, si este hijo fue registrado por los padres de la mamá, es decir, por los abuelos, pues legalmente los padres son los que tienen el derecho de la guardia y custodia. Es lo que entiendo yo de esta pregunta. Es decir, los abuelos al registrar a su nieto como su propio hijo, son ellos quienes tienen patria potestad y guardia y custodia. Ni la mamá ni el papá tendrían derecho legal alguno sobre este menor. Si tal vez ya los padres de este menor maduraron, se dan cuenta de que eso que sucedió en el momento del registro por parte de los abuelos es incorrecto, lo primero que se tendría que hacer es llevar a cabo el reconocimiento del menor. Es decir, acudir ante la autoridad judicial en el entendido de decir, nosotros somos los padres, pero éramos muy jóvenes y lo registraron nuestros papás, es decir, los abuelos del menor. Solicitamos que se reconozca como nuestro hijo. Si no hay oposición de los abuelos, por supuesto que se procede a reconocer la patria potestad de los verdaderos o legítimos papás, y posteriormente se establece y se adquiere el derecho de guardia y custodia, alimentos, convivencias y visitas. Entonces, de manera personal, de manera moral, pues por supuesto que si alguien accede a que aquel que no registró a su hijo lo pueda ver, pueda convivir con él, a sabiendas de que no lleva su apellido y de que legalmente no está obligado a nada, pues bueno, es completamente válido. Sin embargo, la forma legal es primero que se reconozca un hijo y posteriormente acceder o solicitarle que cumpla con los derechos y con las obligaciones. Lo planteo de otra forma. Una madre soltera, es decir, un menor que fue reconocido solamente por la mamá, si realmente pretende exigirle al padre que cumpla con los derechos y obligaciones sobre su hijo, lo primero que tiene que hacer es el reconocimiento de paternidad. No puedo exigir yo derechos y obligaciones sobre un menor que no ha sido reconocido. Si este menor no ha sido reconocido por el papá, que es lo más lógico, se tiene que someter primero a un juicio al padre para que se reconozca que es el verdadero padre, y una vez que esto proceda, se le exigen los derechos y obligaciones, es decir, alimentos, convivencias y visitas, guardia y custodia, etc. Hay que reiterar que si alguien es sometido a juicio por reconocimiento de paternidad y es vencido, o en su caso él a mutuo propio acepta reconocer al menor, adquiere la patria potestad del menor y por ende adquiere derechos. Es importante comentarlo, reiterarlo, porque no solamente adquiere obligaciones, también adquiere derechos. Bueno, siguiendo con el tema, resulta entonces importante también mencionar que en caso de que las convivencias y visitas sean planteadas en forma provisional o en forma definitiva y estas no sean lo suficientemente amplias para poderse dar una verdadera comunicación entre padres e hijos, se puede solicitar la modificación de un régimen de convivencias y visitas. Recuerden que las cuestiones de los niños, las cuestiones de los menores judicialmente hablando, nunca van a ser completamente definitivas. Pueden ser completamente cambiantes, van a ser de hecho cambiantes. ¿De qué depende que vayan a cambiar? Pues bueno, de la propiedad, del propio desarrollo de los hijos e incluso de los padres. Puede ser que ahorita la mamá esté muy cómoda con la guardia y custodia de sus hijos y que el papá sea el que tiene que cumplir y disfrutar del derecho de convivencias y visitas. Pero si en algún momento esta situación cambia, entendiendo que tal vez la mamá es la que decide hacer una nueva familia o tener una nueva pareja, y ahora es mucho más sencillo para el papá estar tener la guardia y custodia de sus hijos, pues bueno, va a cambiar. Entonces la guardia y custodia quedaría a favor de aquel que tenía convivencias y visitas,
Pero en sentido contrario, aquella o aquel que tenía el derecho de guardia y custodia adquiere ahora las convivencias y visitas. Es más, siendo honestos, todos aquellos convenios que nosotros como abogados que llevamos casos relacionados con menores, específicamente guardia y custodia, convivencias y visitas, planteamos, a lo largo de los años no se respetan por las partes. Es decir, no es tan sano, no vale la pena pelearnos tanto como abogados y tampoco permitir que las partes peleen, cuando debemos estar conscientes que va a llegar el momento en el que los propios hijos sean los que decidan: hoy me quedo con mi papá, hoy me voy con mi mamá, este fin de semana acá, o este año escolar acá, me quiero de vacaciones con él, me quiero quedar, ya no quiero regresar con mi mamá o ya no quiero regresar con mi papá. Ténganlo presente. Los niños creo que son nuestros principales jueces. Si esto no lo consideramos, los que nos van a reprochar más adelante el por qué los limitamos, el por qué no permitimos que el papá o que la mamá conviviera con ellos, van a ser precisamente nuestros hijos. Es por eso que la ley no solamente establece que las convivencias y visitas son un derecho, también son una obligación. Hay casos, amigos, en los que se tiene que exigir a aquel que tiene el derecho de convivencias y visitas que cumpla con las convivencias y visitas. No en todos los casos aquel que tiene convivencias y visitas las cumple. Desafortunadamente hay muchos padres o madres desobligados. Dejemos de pensar ahorita en la cuestión alimenticia. Enfoquémonos solamente a la cuestión de convivencias y visitas. Hay muchos que no ven a sus hijos. Hay muchos que no están al pendiente, que no les llaman, que no los visitan, que no vacacionan, etc. Cuando esto sucede, la otra parte, es decir, aquel que tiene o aquella que tiene la guardia y custodia, puede plantear, mejor dicho, un incidente de incumplimiento del régimen de convivencias y visitas. Es más, no solamente se da en aquellos casos en los que el padre que tiene este derecho no lo cumple. Puede ser también que existan situaciones en las que, si está estipulado que cada 15 días el niño se tiene que ir con su papá y el papá no pasa por él, esto le puede generar un perjuicio, una incomodidad a la mamá en el sentido real, no personal, hay que aclararlo. Imaginemos que la mamá adquirió un compromiso laboral cada 15 días sabiendo que su hijo estará con el papá, pero si el papá no cumple con eso, pues obviamente limita a la madre a que pueda trabajar. En este tipo de casos es donde se puede plantear el incidente de incumplimiento de convivencias y visitas. Vaya, hay muchas opciones, hay muchas herramientas a través de las cuales se pueden resolver este tipo de controversias. Otra más. Hay casos... Gracias. Una pregunta más. ¿Qué puedo hacer cuando el papá no cumple lo estipulado y solo ve a su hijo cuando él quiere? No da pensión, pero mi hijo sí lo quiere ver. Miren, esto es algo muy común, de hecho es más común de lo que podríamos imaginar. El papá o la mamá que está obligado en proporcionar alimentos, por no tener la guardia y custodia, es el que también tiene el derecho de convivencias y visitas. En la realidad se da en muchas ocasiones que si el papá no paga la pensión alimenticia, la mamá decida que no va a ver a sus hijos. Esto es completamente ilegal. La única autoridad, la única figura que puede determinar que uno incumplió con el pago de alimentos y que la otra incumplió con respetar el derecho de convivencias y visitas es el propio juez de lo familiar. Nosotros no podemos tomar la decisión, como padres, a eso me refiero, no podemos tomar la decisión de que en caso de que el papá no dé dinero, yo no le permito que vea al niño, no le paso las llamadas, le digo que no puede venir por él el fin de semana. Esto es completamente incorrecto, es ilegal. ¿Por qué? Porque ahí los dos papás estarían cayendo en incumplimiento de derechos y obligaciones relacionadas con los menores. Mi recomendación en este caso sería que si esto ya se hizo del conocimiento del juez, ojo, si realmente existe una determinación en la cual se le haya reconocido a uno de los padres la guardia y custodia y al otro el derecho de convivencias y visitas, se acuda nuevamente ante ese juez familiar, se plantea el incidente de incumplimiento de convivencias y visitas o de incumplimiento de alimentos y sea el juez el que determine la sanción o exige el cumplimiento de la obligación para cada uno de estos. Pero así como la mamá puede demandar el incumplimiento de alimentos, el papá también podría demandar el incumplimiento del convenio
de convivencias y visitas. La otra cara de la moneda es decirle al juez, oye, a ver, yo no estoy dando alimentos porque ella no me permite ver a mis hijos. Entonces, como no me permite ver a mis hijos, pues por supuesto que no le voy a pagar la cantidad que habíamos acordado. No siempre será el que se plantee que como no se paga, no se ven, sino que también se dan situaciones en las que se plantea que como no me permiten verlo, pues entonces no pago. Si existe algún riesgo por parte de los padres que tienen derecho a convivencias y visitas, en los tribunales superiores de justicia de cada estado existen centros de convivencia. ¿En qué casos aplica la visita o la comunicación, el contacto entre hijos dentro de los centros de convivencia? Bueno, resulta que cuando en realidad, cuando efectivamente existe un riesgo fundado de que el padre o la madre que tienen derecho a convivencias y visitas no debe de estar de manera libre con sus hijos, la convivencia y visitas se tiene que hacer en estos centros de convivencia y visitas. Estos centros, insisto, los maneja el Tribunal Superior de Justicia de cada estado de manera común. Se les va a estipular un calendario, es decir, un día de la semana o de cada 15 días y una hora exacta en la que los padres podrían convivir con sus hijos, pero dentro de ese centro de convivencia. No pueden salir de ahí, no pueden llevarse a los niños y esto es solo y solo si existe efectivamente un riesgo fundado de esta cuestión. No es nada recomendable cuando, si somos honestos, cada uno de nosotros puede decir es buen padre, es mal padre. Ojo, no creo que en todos los casos, no creo que el no dar dinero signifique que alguien es mal padre. Puede que no des dinero, pero que ames a tus hijos, que tus hijos te amen a ti y que no exista una causal, un motivo suficiente para que los limites a que estén con su papá. Tal vez el riesgo es que exista violencia, que existan amenazas, que exista embriaguez, que exista drogadicción, etcétera. En este tipo de casos, por supuesto que lo válido sí es que estos menores convivan con sus padres en forma regulada y en forma controlada y en los propios centros de convivencias y visitas del Tribunal Superior de Justicia. Pero a mi consideración no es nada sano, no es un lugar apto para que realmente se dé una verdadera comunicación, una verdadera convivencia entre padres e hijos. Entonces esto, véanlo como solamente una última opción y en caso de que exista un riesgo fundado de que el padre que convive con sus hijos sea un riesgo tal cual. Retomando el tema entonces de las convivencias y visitas, todos aquellos conflictos que surjan a consecuencia de que no se respete este convenio o esta determinación emitida por la autoridad, pues por supuesto que tiene que ser resuelta por el propio juez. Si alguien no está cumpliendo con el régimen de convivencias y visitas, lo tiene que hacer valer, pero recordemos que el incumplimiento de las convivencias y visitas puede ser de cualquiera de los padres, uno por no acudir y otro por no permitirlo. Cualquiera de los dos tiene derecho de hacer valer los medios de defensa o de acción correspondientes para que el juez sea el que determine esta situación. Es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿en qué momento termina el derecho de convivencias y visitas? Bueno, jurídicamente los hijos van a estar protegidos tanto por patria potestad como por guardia y custodia y convivencias y visitas, específicamente estos tres temas, hasta que cumplan la mayoría de edad, siempre y cuando sean viables, es decir, siempre y cuando sean capaces mentalmente. Aquellas personas que son mayores de edad pero que tienen una complicación mental, nunca van a ser sujetos de obligaciones, siempre van a tener derechos y por ende esos derechos van a ser de protección. Entonces, si un niño no requiere más que a los 18 años de la patria potestad, convivencias y visitas, guardia y custodia, en ese momento finaliza esto. Ya a partir de los 18 años, pues desaparece la patria potestad, la guardia y custodia desaparece por completo y también las convivencias y visitas. Más aún cuando ya a los 18 años una persona puede decidir cómo se va a regular esta situación.
No mencioné el derecho de alimentos porque el derecho de alimentos no desaparece con la mayoría de edad, como también ya lo platicamos en alguna otra sesión. El derecho de alimentos puede continuar durante todo el tiempo que sea necesario y que se acredite que ese que ese hijo sigue requiriéndolos, esté estudiando en el nivel académico correspondiente y que por ende necesita todavía el apoyo de sus padres. Entonces puede tener 18, 19, 20, 21, 22 o 23. Y si estudia medicina, imagínense, se puede ir hasta los 26, 27 años y el hijo todavía tendría derecho en recibir los alimentos. Pero como tal, si la patria, si la guardia y custodia y si las convivencias y visitas desaparecen con los 18 años. Bueno, espero que hasta aquí el tema esté siendo completamente claro. Me gustaría seguir resolviendo cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan. Y mientras tanto, pues bueno, continuaré con la explicación de este tema. Hay algunos casos en los que el tema de las convivencias y visitas no pueden ser tan acordados o no puede ser tan fácilmente acordados por las partes. Cuando se inicia un juicio familiar a consecuencia de los hijos, no siempre va a ser tan sencillo que los padres de los hijos puedan llegar a un acuerdo. Yo los invito a que escuchen a sus abogados, a que se asesoren para que ellos les muestren, tal como lo estipula la ley, cuál es la forma de resolver esta situación. Pero creo que lo más sencillo para que ustedes puedan tener un parámetro de cómo resolver la cuestión de convivencias y visitas es simple y sencillamente ocuparse de respetar que sean a la mitad, que sean al 50%, que sea el 50% la convivencia general del papá con el hijo y el otro 50% de la mamá con el hijo. Se me viene a la mente en el que hay muchos casos en los que las partes dicen, bueno, sí quiero que conviva con su papá, pero no quiero que conviva con la familia del papá. O no quiero que conviva con la novia del papá, como ya lo platiqué, o no quiero que conviva con los otros hijos del papá. Esto es realmente imposible. Cada persona tiene derecho a seguir su propia línea de vida, a formar la propia familia que considere o que desee o que busque. Y el tener un hijo con otra persona no debe limitar a este hijo, y mucho menos al papá, a que conviva con toda su gente. Es incorrecto, es improcedente, es ilegal, sobre todo, el que se restrinja a que el niño no pueda convivir con los abuelos o con la novia del papá o de la mamá, como lo mencionaba. La única forma en la que esto se puede limitar es cuando se hace del conocimiento del juez, se justifica el por qué se tiene que limitar. Ojo, pero también hay una defensa que es que aquel al que no le permiten que su pareja conviva con su hijo porque así lo planteó la mamá o el papá del niño, se someta a estudios determinados, es trabajo social, psicología, específicamente hablando, pedagogía en algunos casos, para que se advierta si es una persona viable. Si es una persona viable, no va a haber un solo impedimento para que todos aquellos que están cerca del papá o todos aquellos que están cerca de la mamá, es decir, del que tenga el derecho de convivencias y visitas, puedan seguir conviviendo con él. Bueno, una más. El juez determinó cómo serían las convivencias. Y así se llevaron a cabo, pero los padres llegamos a un acuerdo y cambiamos la dinámica de las convivencias. ¿Es necesario avisarle al juez o podemos continuar así? Miren, si esas convivencias que ustedes modificaron van en un sentido contrario al que acordaron con el juez, no significa que estén haciendo algo mal. Pero creo que lo recomendable es sí hacerlo del conocimiento del juzgado solamente para su propia protección. Es decir, no solamente para proteger al niño, sino también para protegerlos a ustedes. Puede que esté funcionando bien y de hecho de eso se trata el derecho familiar, es parte del derecho familiar, lograr que la familia se reúna, lograr que los miembros de la familia se reúnan, puedan tomar los acuerdos aun cuando existe alguna separación como el divorcio, como la finalización de un concubinato, etc.
pero que esos acuerdos sean hechos por las partes. Si estos acuerdos que ustedes tomaron son legales, no están perjudicando al niño, no están violando derechos, no afectan el desarrollo de sus hijos, adelante. Yo no veo ningún problema con eso. Aun cuando mi consejo sería, pues bueno, si están haciendo las cosas tan bien, basta con que en un escrito libre se lo hagan del conocimiento del propio juez y con eso es más que suficiente. Y es así como se los platicaba hace un ratito. Resulta que esos convenios que todos hacemos en los juicios familiares, va a llegar el momento en el que ya no se cumplen. Va a llegar el momento en el que no se toman en consideración. Es precisamente lo que debemos de tomar en cuenta. Amigos, no hagan convenios tan complejos, no hagan convenios tan complicados en relación a sus hijos, sino que es mucho más sano que ese convenio sea lo más sencillo de respetar y de acatar. No se comprometan a cosas que son completamente imposibles. Al día de hoy existe como tal una figura que no en todos lados se reconoce, que todavía está en discusión, que es la guardia y custodia compartida. ¿Y qué significa la guardia y custodia compartida? Que el niño tiene derecho a estar tanto con la mamá como con el papá de forma igual. Ojo, para muchas autoridades, para muchos abogados, esto puede ser una cuestión que no ayude a los menores. Esto puede ser una cuestión que desestabilice el desarrollo del propio menor. Porque nunca va a tener certeza de en dónde pertenece o a dónde pertenece. Tiene claro que los dos son sus papás, tiene claro que se llevan de maravilla, pero si un día está aquí y otro día está allá y 2 días después se vuelve a cambiar, etcétera, no va a tener estabilidad. Esto en muchas ocasiones es considerado por los jueces y por ende no se permite la guardia y custodia compartida. Insisto, hay algunos criterios en los que dicen que sí es viable, otros criterios dicen que no. En mi consideración no es nada sano para los niños y por ende lo correcto, sugiero, es que se estipule guardia y custodia por un lado, convivencias y visitas por el otro, aun cuando ya ellos, y me refiero a los padres, puedan avanzar y celebrar otro tipo de convenios. Bien. Todas las determinaciones, y ya con esto voy a empezar a hacer el cierre, todas las determinaciones que tengan que ver con el tema de convivencias y visitas, recuerden que se pueden impugnar. Hay medios de defensa para impugnar aquellas cuestiones que no me favorezcan, sea como papá o como mamá. Los recursos, particularmente hablando, los incidentes también se pueden hacer valer para la modificación, para la impugnación de cuestiones relacionadas con las convivencias y visitas. Pero mi principal consejo siempre será en este tipo de casos que hagan valer y que analicen y consideren la voluntad de sus hijos. No vayan en contra de la voluntad de sus hijos cuando esa voluntad es completamente sana, cuando no hay un riesgo de ninguno de los padres. Entonces permítanles a sus hijos tener una verdadera convivencia. Esto les va a facilitar a todas las cosas. No se enganchen en la cuestión económica cuando el enfoque debe ser específicamente la comunicación, la convivencia de padres con hijos. Reitero, si hay alguna complicación en la cuestión alimenticia, lo tienen que hacer valer, pero no pueden tomar la decisión de que como no me da dinero, no va a ver a los hijos, o como no me deja ver a los hijos, no le voy a dar dinero. Esto solamente la autoridad judicial es aquella que lo puede resolver. Bien, por último quiero hacer un pequeño resumen de lo que platicamos el día de hoy. Dentro de este resumen les planteo que el derecho de convivencias y visitas es un derecho que se regula para aquel padre que no tiene la guardia y custodia. Lo recomendable es que las convivencias y visitas con los hijos sean lo más abiertas posibles. Busquemos la equidad entre los días de convivencia. Permitamos llamadas telefónicas, permitamos videollamadas, permitamos vacaciones, permitamos festejos y días festivos de manera equitativa. No restringamos estas condiciones para nuestros hijos. No tomemos decisiones respecto a las convivencias y visitas cuando la cuestión es alimenticia. Son temas completamente diferentes y todo hay que hacerlo valer ante el juez. En caso de que no cuenten con los medios para acudir a un abogado y que se les ayude, como las cuestiones de menores son protegidas por el Estado, ustedes basta con que acudan a la autoridad, que es la comparecencia, una
solicitud propia que se considera como derecho por comparecencia ante la ley, y ahí los van a ayudar, ¿ok? Por supuesto que siempre mi mayor consejo va a ser que acudan ya asesorados, busquen a los especialistas de esta materia para que puedan desarrollar sus planteamientos de manera clara ante la propia autoridad. Una sugerencia o un comentario. El que ustedes no contraten un abogado no significa que el otro no va a contratar un abogado. Las dos partes tienen ese derecho expedito, entonces puede que yo no contrate un abogado y diga, ¿para qué gasto en un abogado si puedo acudir directamente al juzgado? ¿Es válido? Sí, es válido, pero eso no les garantiza que la contraparte va a acudir igual. La contraparte tiene todo el derecho a contratar un abogado, entonces ahí es donde puede haber una diferencia entre quién está más protegido, más asesorado para hacer valer sus derechos y por supuesto los derechos de los niños. Recuerden que los derechos de los niños se encuentran consagrados en el artículo 4 constitucional. El interés superior del menor es una figura completamente protegida desde hace ya años y significa que se debe tomar en consideración la voluntad de sus hijos. Enfoquémonos entonces en que se salvaguarde la voluntad de sus hijos. No generemos conflictos más allá de lo que tenga que beneficiar y proteger a sus hijos. Y esto, pues bueno, es lo que de mi parte les quería platicar el día de hoy. Seguiremos abiertos para cualquier duda, para cualquier comentario relacionado con este tema o con cualquier otro. Ustedes conocen los canales de comunicación, se los planteamos también durante esta emisión. Y pues bueno, solamente me queda agradecerles el tiempo que pasamos durante esta plática. Les mando un fuerte abrazo y espero que nos podamos ver en la siguiente ocasión. Gracias, hasta luego.